Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos, el horario que nos ven. Bienvenidos acá a una entrevista más. Estamos aquí con Andrea. Ella es piloto en Atlas Air y bueno, está aquí para acompañarnos y darnos toda su trayectoria, historia detrás de lo que es ahora. Bienvenida, Andrea, a este espacio para que por favor te presentes y nos cuentes toda tu historia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Juan, y saludos a todos los que nos están viendo. Mi nombre, como dijiste, es Andrea. Soy de Costa Rica, nací en Costa Rica, viví ahí 21 años y actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Trabajo en Atlas Air, tengo 1 año y unos meses de estar trabajando ahí y vuelo el 747. Ay, qué chévere, qué bueno, hermoso avión. Pero antes de llegar a eso, cuéntanos, ¿cómo te gustó la aviación? ¿Cómo fue no sé, acá en Ecuador le decimos el bichito, no sé, en Costa Rica, Sí, ¿qué fue lo que te picó? Ajá. ¿Cómo fue que te gustó la aviación? A mí siempre me ha gustado viajar mucho, me ha gustado como envolverme con gente y las culturas de otros países. Cuando cumplí 15 años, usted sabe que en las culturas latinas nos hacen como una fiestita de los 15 años y mi padrastro en ese entonces estaba sacando su licencia de aviación, estaba sacando su licencia comercial, solo por recreación, él ejerce otra profesión y me llevó en una avioneta súper pequeñita a darle vuelta a mi pueblo. Yo soy originalmente de un pueblo súper pequeñito en el sur de Costa Rica que queda muy cerca de la frontera de Panamá. Entonces, para mí fue algo increíble poder ver mi pueblo desde el cielo. Usualmente uno no tiene ese privilegio de hacer algo así cuando está chiquitito, ¿verdad? Entonces, no sé, uno se crea siempre como en este plano y yo poder salirme de ese plano y ver mi pueblo, mi casa, la escuela, el colegio donde yo iba, fue algo muy lindo y yo dije, me encantaría estudiar aviación. En Costa Rica, como mucha gente que nos está viendo ahorita sabe, no hay como mucha oportunidad laboral, entonces a mí se me complicaba un poquito como todo el tema de aviación y ahí donde empezó el sueño, murió el sueño, casi que yo misma recorté mis alas y cuando terminé la del colegio me metí a estudiar enfermería en Costa Rica. Ya estaba haciendo mis prácticas de enfermería en el hospital y me di cuenta que era súper miserable estudiando y trabajando como enfermera. No era mala enfermera, ni como amargada, ni nada, pero no quería llegar a un punto de mi vida en el que odiaba toda mi carrera y todo mi ambiente, ¿verdad? Entonces decidí tomar la decisión a los 21 años de venirme a Estados Unidos y seguir mi sueño, que era la aviación. Divertidamente, cuando llegué a Estados Unidos, seguí estudiando enfermería, porque era como algo que yo ya conocía y era mi zona de confort, ¿verdad? Entonces como que me daba miedo salirme de eso que ya yo conocía, porque ya yo sabía cómo funcionaba toda la enfermería y yo dije, tal vez como en los Estados Unidos hay más tecnología y mejores técnicas, tal vez allá sí me guste y en Costa Rica no, pero igual cuando llegué acá me di cuenta que tampoco me gustaba, no me iba a gustar ni aquí, ni en China, ni en ningún país, era algo que no era para mí. Entonces tomé la decisión acá hay una aplicación que se llama Groupon, que es como establecimientos que dan como ofertas para poder atraer más clientes a su negocio. Y había una escuela de aviación que estaba vendiendo vuelos de introducción súper baratos como para poder tener estudiantes, ¿verdad? Atraer gente a la escuela de aviación. Y entonces compré un Groupon y fui a darme una vuelta. Fue súper bonito cuando llegué, estaba toda emocionada. Llega el instructor y era un señor súper viejito, como de 60 años, y me dice, ¿está listo? Y le digo yo, ¿usted es el instructor? Y me dice, sí. Y yo digo, uy, este hombre se muere en ese avión, ¿y quién va a aterrizar este avión? Porque yo no sé nada, y este hombre, ¿verdad? Yo voy a ciegas con él. Y fue súper bonito, fue una experiencia como diferente, porque usualmente, digamos, yo no era que viajara mucho, pero cuando vine a los Estados Unidos uno se sube en un Boeing 737 o algo así, entonces subirse en este avión tan pequeñito, ¿verdad? Ya yo tenía como un poquito ya más de miedo y el olor que sale como al principio del motor y eso, uno como que medio se marea. Despegamos, fue en Nueva York, porque cuando yo vine acá a los Estados Unidos llegué a vivir como en el estado de Nueva York y fue muy bonito, me hizo como volar así, nivelado, vueltas, no hicimos como la gran cosa honestamente. Y luego me dice el señor, ok, ya nos vamos a devolver, porque es un vuelo cortito, ¿verdad? Y me dice, ok, ¿ves el aeropuerto allá? Y yo, sí.
Y me dice, ok, quiero que vueles hacia el aeropuerto. Y entonces, obviamente, y bueno, todos los que nos están viendo saben que al principio cuando uno empieza aviación hay tantas luces y tanto edificio y tanta cosa que uno a veces cree que uno está viendo la pista, pero en realidad es algo más. Cuando uno se acerca, uno ve, uy, y dice, uy, no, era una calle o era un edificio o algo así. Y yo pensaba que yo estaba hablando hacia el aeropuerto y me dice el señor, no, el aeropuerto es para allá, lo ve. Y yo, sí, sí. Entonces yo iba como volando a ciegas hacia un lugar que no estaba viendo. Y pues cuando llegué me encantó. Y yo dije, esto es algo que quiero hacer completamente de lleno. Ya en ese entonces ya tenía como 24, 25 años, porque cuando llegué acá estaba haciéndolo de enfermería. Y tomé la decisión de dejar todo botado y meterme de lleno a la aviación. Porque yo sabía que no podía perder como más tiempo, aquí todo es señoría, qué tan rápido puedes llegar a las aerolíneas, entonces decidí meterme de lleno a la aviación, así fue como empezó. Ay, qué chévere. O sea, bueno, bueno, entiendo que fuiste por otra carrera, pero te cambiaste, ¿no? Al final. Qué chévere. Y bueno, Sí. pero bueno, viste la aviación a los 15 años y todo. Y de ahí allá estudiaste en Nueva York, todito, privado, instrumentos, ¿todo hiciste allá? Todo, sí. Fui a una escuela de aviación que se llama ATP Flight School, que es como una escuela de paso acelerado. Ya. Ellos le dicen como en inglés the fastest way to get to the airline, como la forma más rápida de llegar a las aerolíneas. Y literalmente entras de cero y sales con todos tus certificados. Lo único que tienes que hacer, sales como con 250 horas por ahí, un poquito más, un poquito menos, depende de cómo se haya ido dando el programa. Y lo que tienes que hacer es como nada más llegar a las 1500 horas, ya sea dando clases o que te contrate otra empresa o algo así. Claro. Entonces, ahí fue donde hice todo mi programa de aviación en 9 meses. Usualmente son 9 meses a un año, depende de qué tan rápido puedas avanzar. Ya. Entonces, hay gente que opta por irse a universidades que duran 4 o 5 años o escuelas de aviación que vas como al paso de la escuela y al paso tuyo o pasos acelerados, que es como una de estas escuelas. Entonces, sí, hice todo en Nueva York. Ah, qué chévere. Pero bueno, en esto de, ¿tú te demoraste qué tiempo? ¿Un año? Como 9 meses, sí. Sí, qué rápido. Pero ¿cómo es? O Súper sea, rápido. por ejemplo, tenías clases y volabas. Era así. Sí, es como yo siempre le decía, porque yo terminé trabajando ahí como instructora de vuelo, yo siempre le decía a la gente, es como ir al ejército. Usted va, firma el contrato y su tiempo y su disposición y todo está a la merced de la gente que está ahí. Usted siempre tiene que estar disponible. Usualmente se hacen un mínimo de 3 eventos a la semana, ya sea vuelos, ground school o simuladores, y si se pueden hacer más, se hacen más, ¿verdad? Entonces, ellos querían que, digamos, los módulos y todo lo de internet estuviera completado antes de que nosotros llegáramos y el examen escrito que hay que hacer. Entonces, como para que ya eso ya esté fuera del camino y ya uno enfocarse de lleno en los vuelos y en los simuladores que había que hacer. Entonces, sí, a veces yo volaba 4 o 5 veces a la semana, depende de cómo estaba el clima, porque como yo estaba en Nueva York, ahí cuando es invierno cae mucha nieve, entonces se atrasa uno un poquito más. Ah, Sí, oye, pues súper rápido hiciste, bastante apresurado, digamos. súper rápido, Claro. fue lindo, pero vieras que cuando yo estaba haciendo el programa y yo le decía esto a mis estudiantes ya estando del otro lado, digamos que yo hoy hacía la licencia privada, la pasaba y ya mañana empezaba instrumentos, no como que en mi cabeza yo no podía registrar que ya yo era piloto privado o que ya yo era instructora de vuelo o cosas así, porque era tan rápido que yo mentalmente no me podía como ir manteniendo el paso de qué tan rápido iba el programa también. Claro. Entonces a veces yo decía, uy, ya soy piloto comercial y en mi cabeza yo todavía no me sentía así. Entonces sí, era era tan rápido que te tomaba tiempo como asimilar lo que estaba pasando, pero yo siento que ya cuando uno está como ahí, ya es como de bajada, digamos, obviamente sí fue difícil, pero ya estás como hacia adelante, digamos, Claro, ya estás como metido en el programa en sí. claro. ¿Y se te hizo difícil el estudio? Porque veo, o sea, fue un estudio teórico y de ahí práctico, o sea, era como toda la par, pero ¿qué se te hizo más complicado? A mí en realidad se me complicó bastante al principio porque como verdad somos de países latinos, yo en Costa Rica aprendí el inglés del colegio y el inglés del colegio es un inglés, bueno, conversacional, ¿verdad? Entre comillas, y no es muy bueno. Entonces, digamos, llegar acá a los Estados Unidos, cuando yo llegué aquí a los 21 años, me di cuenta que yo hablaba inglés, pero no muy bien
y no muchas cosas de las que la gente me decía no las entendía y siempre estaba traduciendo en mi mente. Y tenía un acento súper pesado, tenía el vocabulario muy limitado, entonces era como aprender un poquito así y ya meterme a aviación en sí tiene su vocabulario, entonces digamos, a mí me da como risa, a veces yo voy a Costa Rica y trato de hablar con gente y yo no sé cómo se dicen muchas cosas en español, no porque yo juegue de que no sé hablar español ni nada, sino que yo todo eso lo aprendí aquí y yo no sé cómo se dicen esas cosas allá. Entonces, digamos, para mí fue un poco difícil porque al principio mis compañeros que eran aquí de Estados Unidos llegaban y leían, tal vez eran como de familias ya de pilotos, entonces como que avanzaban muy rápido y yo tenía que sentarme a traducir párrafos, saber qué era lo que significaba eso en español, porque a veces yo leía palabras que yo ni siquiera sabía qué eran, sentarme a memorizar eso y ya luego poder repetirlo en una forma así como que yo sabía qué era lo que estaba diciendo, cuando en realidad yo nada más estaba repitiendo algo que había memorizado. Entonces, al principio sí me costó mucho, pero fue por la barrera del idioma. A veces la gente dice, uy, es que yo no sé hablar inglés y así, digamos, te va a costar, pero tienes que trabajar como 3 veces más que lo que otra persona que ya habla inglés está haciendo. Y pues naturalmente ahí uno va como absorbiendo y aprendiendo las palabras y el idioma, porque es un vocabulario en sí. Y inclusive, digamos, si uno pone una persona que habla español a escuchar, digamos, la frecuencia, hay muchas cosas que no va a entender, porque es como un idioma separado al español. Entonces ya estando ahí sumergido, ya uno como que va agarrando ahí el vocabulario, pero sí me costó mucho la parte del idioma en sí al principio. O sea, sí fue una barrera para ti el inglés. Pero bueno, pero lo fuiste aprendiendo Demasiado. en el estudio, entiendo, ¿no es cierto? En el estudio, sí, porque digamos, no había, a nosotros nos decían como que mi instructor era de El Salvador, pero él era nacido aquí en Estados Unidos, hablaba español porque la mamá y el papá hablaban español en la casa, pero él me decía como, Andrea, escuche videos en inglés en YouTube o escuche Live ATC, que es como una aplicación de que uno escucha como frecuencias y así en todos lados de la torre y todo, pero hablaban tan rápido que yo ni siquiera entendía qué era lo que estaban diciendo. Entonces, digamos, eventualmente uno va afinando como el oído un poquito y va agarrando palabras. Y, digamos, como yo hice mi entrenamiento en Nueva York, a mí me costaba como mucho hablar con Torre. Digamos, uno como estudiante ya en sí va con vergüenza a hablar por frecuencia porque, uy, todo el mundo me va a escuchar, ¿qué pasa si me hablan y no entiendo? Y más en inglés. Entonces, o sea, yo no te puedo decir la cantidad de veces que todo lo decía mal o me hablaban y me gritaban porque no repetía bien mi instructor así como, ¿verdad? Pero sí, fue al principio un poco difícil por eso de la barrera del idioma. Claro, pero bueno, pero lo supiste manejar. De hecho, así se aprende, ¿no? Así Exacto. aprendimos todos, de hecho. Tirándolo al fuego a uno, sí. Claro, y cuando te tocó hacer tu primera hora, ¿qué sentiste? ¿Te acuerdas tal vez? O sea, sé que me dijiste que te fuiste volando con un piloto instructor la primera vez, pero ya cuando ya empezaste tu curso, te sentaste ya al lado izquierdo y con el instructor al lado, ¿qué se te vino como dijo? Y ahora voy a volar esto, ya está en mis manos, es lo que quería hacer. O sea, ¿qué sentiste cuando despegaste y el aterrizaje, tu primer aterrizaje? Son como muchos sentimientos encontrados porque me costó tanto llegar hasta ese momento, ¿verdad? Con todo de que yo estaba estudiando otra carrera, me tuve que ir de mi país, empezar de cero en otro país, el idioma, y yo dije, ya al fin estoy aquí y esta carrera depende de mí, digamos, qué tan rápido avance, qué tanto quiero yo estar aquí en aviación. Y fue como todo eso de que no puedo creer que esté sentada en el avión ahorita, pues siempre nos decían como, ay, tienen que divertirse, ¿verdad? No todo es tan serio en la vida, pero yo también decía, sí, divirtiéndose, pero a la vez es una gran responsabilidad estar ahí sentado y dinero, ¿verdad? Y toda la inversión que se hace, no solamente financieramente hablando. Entonces era como emoción, no puedo creer que estoy acá y pues hagámoslo, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer. El primer aterrizaje al principio, digamos, obviamente las primeras veces uno como que despega asistido al instructor y aterriza él porque no es como que ya uno nace aprendido, pero era como cuestión de perspectiva y la primera vez que aterricé yo dije, wow, increíble, ¿verdad? Al fin, un aterrizaje un poquito bonito porque a veces uno se tiende como a frustrar como estudiante de que las cosas no están como cayendo el instructor mío me dijo, eventualmente todo va a caer en su lugar y te vas a dar cuenta y ya cuando veas
cómo se supone que se ve todo cuando uno viene aterrizando, ya no se te va a ir, ya como que lo vas a hacer de una forma natural. Y yo decía, qué raro, todo el mundo me decía, Andrea, bueno, ya vienes así, tienes que hacer la transición, ve al fondo de la pista. Yo hacía todo eso y eventualmente no pasaba, o sea, era como un aterrizaje como no bonito. Y la primera vez que pasó yo dije, ya, eso es todo. Yeah. Entonces es bastante emocionante. ¿Y de tu vuelo solo? Porque ya también, bueno, todo el mundo soleamos, ¿no? Pero que cuando ya te tocó, cuando ya te dijeron, ok, ¿te vas sola? Sí, yo le dije a mi instructor, yo pienso mucho siempre, entonces yo le dije a mi instructor, el día que me toque volar sola, no me diga. Digamos, uno como estudiante sabe cuándo está cerca, pero uno no sabe exactamente el día porque es a juicio del instructor de que uno ya esté listo y que te firmen y todo. Y me acuerdo que estábamos haciendo ahí vueltas alrededor del aeropuerto y me dice, el pare aquí, y yo aquí, y me dice, sí, pare. Y entonces yo paré y me dice, ok, haga lo mismo que usted acaba de hacer 3 veces. Y yo, no lo puedo creer. Y entonces yo, porque yo le dije a él, no me diga porque yo la noche anterior no voy a poder dormir. Y me fui, ya él me dijo así como que acuérdese que ya usted es la única persona en el avión. No es como que uno como estudiante sabe que si las cosas salen mal, siempre uno puede ver como para el lado derecho y ahí está el instructor para agarrar todo, ¿verdad? Y él me dijo, ya no estoy aquí, es usted, vaya. Y ya, digamos, uno tiene muchas inseguridades como estudiante, pero el instructor sabe de lo que uno es y no es capaz. Obviamente una persona no te va a decir, vaya, usted está lista, cuando en realidad la persona no está lista. Entonces, fue súper emocionante, yo no lo podía creer. 3 vueltitas, me devolví, lo recogí y ya nos fuimos, pero sí, cuando yo lo vi que él se iba a bajar, yo dije, no puedo creer que ya ahora sí sea yo. Y es bonito, es muy emocionante porque todo el esfuerzo se ve reflejado ese día. Exacto. Y ya pues te das cuenta que sí, obviamente necesitas el instructor por si algo pasa, uno de esos estudiantes está aprendiendo, pero ya sabes que ya puedes solo también. Claro, eso es algo que uno mismo se demuestra, ¿no? Como tú Exacto, mencionas, sí. claro. Y bueno, después de todo este tiempo que te hiciste ya la licencia de comercial, de ahí tú fuiste instructora, me dijiste, ¿fue enseguida? Sí, yo terminé todo y se gradúa uno, digamos, la última licencia que saqué fue como un miércoles, un jueves, y me llamaron el día siguiente, un instructor se iba a ir de esa misma sede donde yo estudié, y me dijeron que si yo quería el puesto de él, yo les dije que sí. Me dijeron que tan rápido podía estar yo, ellos tienen como una sede central que es en Miami, en Florida, y uno tiene que ir a hacer un entrenamiento de una semana porque ya, digamos, ser instructor no es tanto tu capacidad de volar el avión, sino como qué tan bueno eres enseñando, ¿verdad? Entonces es como más pedagógico. Entonces yo les dije, la próxima semana puedo estar, había una clase la semana siguiente, el lunes, y me fui ese fin de semana, estuve una semana ahí en clases, había un muchacho que era de Panamá también, hasta el día de hoy le hablo, trabaja en JetBlue, y ahí estuvimos, digamos, te hacen, ahora lo que tienes que hacer es sentarte al lado derecho y hablar siempre, hablar, mientras haces las maniobras, te ponen a alguien a la par que se hace pasar por estudiante, y estás ahí explicándole, y luego hay exámenes y todo lo demás, y ya si pasas, pues ya te dan el trabajo. Entonces, sí, ahí mismo me dieron trabajo en la sede de Nueva York, donde fui estudiante. Lastimosamente, durante ese periodo que yo estaba trabajando ahí fue durante COVID, entonces en Nueva York había una regla que la gente que no era trabajadores esenciales no podían estar afuera en la calle, ¿verdad?, trabajando. Entonces la escuela de aviación la cerraron un tiempo y todos esos aviones, porque la escuela de aviación donde yo fui tiene sedes en todo el país. Entonces movieron los aviones a los estados donde sí podía la gente seguir estudiando. Y yo terminé pasándome para la sede de Nueva Jersey, trabajé un tiempo ahí y ya luego me pasé para la sede de Florida y ahí terminé mis horas. Ah, qué bien. Uh-huh. Y pero, sí, pero... O sea, bueno, y ahí completaste tus 1500 horas. Ya dentro. Sí, ahí y trabajé como en otra escuela por aparte también. Y ahí terminé mis horas. En la otra escuela volaba Cessnas, entonces era un poquito diferente para mí porque en la escuela de aviación donde yo fui eran Pipers todo el tiempo. Entonces esa transición de Piper a Cessna, a la baja y a la alta, era como, al principio yo me sentía así como, no sé, no podía aterrizar porque como ese flota tanto, claro, y el ala te bloquea muchas cosas, entonces sí, una transición divertida, pero hay unas horitas aterrizando y pues ya.
y ahí terminé, sí, todas mis horas, mis 1500 horas. Y de toda la carrera, ahorita que mencionas que hasta instructora, ¿cuál fase fue para ti la más complicada en tema, o sea, más personal? No como lo típico que se dice, no, los instrumentos fue difícil, no, sino para ti, ¿qué fue lo más complicado de aprender y de practicarlo, ¿no? En lo que estabas haciendo en ese momento. O sea, ¿qué fue para ti difícil? Creo que como estudiante al principio fue la de privado, solo por lo que te dije que la barrera del idioma, Ya. porque era algo, yo de aviación no sabía absolutamente nada, o sea, no sabía nada, entonces era como algo completamente nuevo para mí, yo soy la primera piloto de mi familia, entonces no era como que yo tenía un sistema de apoyo al que ir a preguntarle, no tenía amigos que eran pilotos, no conocía a nadie, básicamente a la gente que estaba en la escuela de aviación. Y estaba la barrera del idioma también, entonces es como sobrepasar ese primer paso y ya luego la licencia también de instructor. Digamos, acá el examen, el chequeo de la licencia para instructor, el examen oral eran como 8 horas y luego tienes que ir a hacer la parte de vuelo, que son como 2 horas y entonces es como todo un día completo, 8 horas hablando, te pueden preguntar lo que sea, entonces tienes que estar como preparado para cualquier cosa. Esa licencia sí me costó mucho, pero era por eso de que uno tenía que ir muy preparado. Entonces, sí creo que esas fueron como las 2 etapas como estudiante que me costaron un poquito. Claro, y ahí en esto de instructor, me imagino yo, no sé, ahí me corriges, pero es como que más te toman técnicas de la enseñanza, ¿no es cierto? O sea, cómo enseñar. Esas son las 8 horas de chequeo, más que un... Exacto, sí, digamos, te dan, nosotros tenemos como los profesores de escuela y colegio, ¿verdad? Que llevan su lección Yeah. y saben qué puntos tocar y qué van a enfatizar y de qué se va a hablar y qué tiene que aprender el estudiante en sí. Entonces, digamos, te decían, por ejemplo, no sé, S-turns, que es como las S que uno hace así, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como steep turns, como eso es el banqueo de 45 grados que uno hace. Entonces ahí se da ya como el objetivo de la lección, qué es lo que uno ocupa que el estudiante aprenda, cuál es la meta de la lección y los pasos de cómo enseñarles a hacer la maniobra. Entonces, digamos, el instructor, la persona que te está haciendo el chequeo te pregunta cualquier cosa, te puede preguntar cosas mecánicas, del clima, y es como usted darle una lección a una persona que no sabe nada de aviación. Yo, digamos, cuando yo estaba, digamos, estudiando para ese examen, sentaba a mi perro, yo tengo una pastora alemán, y entonces ponía como una bola de tenis, a ella le encantan las bolas así de tenis, y yo la ponía atrás donde yo estaba hablando, entonces ella me estaba viendo, pero lo que estaba viendo era la bola de tenis que yo tenía atrás, y yo le explicaba, digamos, el espacio aéreo. Entonces yo me imaginaba que yo había agarrado a una persona de la calle X que no sabía nada de aviación, y yo tenía que enseñarle desde cero espacio aéreo, y esa persona tenía que entender al final de la lección qué era el espacio aéreo, cómo se dividía, cuáles eran las categorías, dimensiones y todo lo demás. Entonces, sí, te podían preguntar cualquier cosa, por eso fue como tan complicado, porque son 8 horas uno hablando y luego ya al final no quieres ni hablar y todavía toca la parte de volar y hacer las maniobras, todas las maniobras y explicarlas. Entonces, sí, era como bastante tedioso el proceso. Wow, qué complicado, ¿no? Yo sí he escuchado que la instructora en Estados Unidos es bien complicada sacar por este tema que tú mencionas. Sí, exacto, porque es una licencia como muy larga, así el proceso. Claro. ¿Y tú en este proceso ya comenzaste a ver más objetivos afuera? O sea, ¿siempre fue tu objetivo una aerolínea? ¿O a un inicio fue como primero quiero ser instructor y de ahí paso a paso? No, yo sabía que yo quería trabajar en una aerolínea, pero uno tiene como una meta como muy vaga, como que uno sabe que uno quiere llegar ahí, pero no sabe exactamente si quiere volar pasajeros, cargo o exactamente qué es lo que uno quiere hacer. A como uno va progresando en la carrera, va viendo opciones que tal vez le favorezcan o no le favorezcan. Hay gente que, digamos, empieza diciendo, sí, quiero volar pasajeros y luego vuelan pasajeros y se dan cuenta que en realidad no les gusta y se van a volar, digamos, jets privados y pues es lo que más les gusta en el momento y entonces ya uno como que va descubriendo más o menos qué es lo que le gusta a cómo uno va progresando. Yo sabía que yo quería llegar a las aerolíneas, pero no sabía a cuál irme. No era como ese tipo de persona, digamos, que
Yo tenía compañeros que toda su familia trabaja, digamos, en Delta o en United. Yo me quiero ir para United, y eso era United, 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 y no ven nada afuera de eso y ya saben lo que quieren. Yo sé que yo quiero llegar ahí, pero no sé exactamente a cuál. Y pues era como una meta, tienes un norte, pero no sabes exactamente para dónde. ¿Cuál? Pero en medida que pasó el tiempo, ¿tú querías carga? Yo empecé volando pasajeros en aerolíneas regionales acá en Estados Unidos. Volé en una aerolínea que se llama Republic Airways y ahí estuve un tiempo. Por motivos personales me tuve que ir de ahí, pero la pasé súper bien. Aprendí un montón porque ya es como salirse de los aeropuertos pequeños donde estás aprendiendo a volar y ya irse a aeropuertos más grandes. Mi base era en Newark, Nueva Jersey. Entonces ya como que te tiran ya al fuego, como ahí ya está, ¿verdad? Ya la primera vez si ves para atrás y llevas pasajeros es como, ahora sí, ya lo logramos, ¿verdad? Volé un Embraer 175, entonces es un avión pequeño, pero es grande comparado a lo que yo volaba antes, que eran Pipers, ¿verdad? Y fue muy bonito, conocí mucha gente, avancé mucho profesionalmente. Y luego después de ahí tuve la oportunidad de volar cargo, me fui para una empresa que se llama Amerijet International en Florida y ahí volé Boeing 757 y Boeing 767, que fue un paso súper grande. Comparado, digamos, en tamaño, los aviones son súper grandes. Tecnológicamente hablando, fue un retroceso porque el Embraer es más avanzado que el Boeing, entonces yo siempre decía cuando estaba haciendo el type rating, en el Embraer nada más había que apretar un botón y ya se hacía todo. En el Boeing hay que hacer como 5 pasos para lograr lo mismo que se hacía en el Embraer. Entonces yo era como, ¿por qué el Boeing, si es tan famoso, es como no tan avanzado tecnológicamente como el Embraer? Pero son aviones increíbles, me encantó. Estando en Amerijet tuve la oportunidad de volar a Centroamérica, al Caribe, ahí dentro de Estados Unidos, en Europa, y luego Amerijet firmó un contrato con una empresa de Europa y empecé a volar en Asia. Yo cuando estaba en Costa Rica estaba llevando clases de chino mandarín porque siempre me ha gustado como la cultura china, entonces, pero nunca, no sé, era como algo que me gustaba, pero jamás pensé que yo fuera a ir a China y menos trabajando, menos como piloto, o sea, no fue algo que se me cruzó por la mente o yo dije algún día voy a ir a China y voy a ir volando como piloto, jamás. Y la primera vez que fui a China fue como, no lo podía creer. Acordarme que yo cuando era adolescente estaba llevando lecciones de chino, siempre me fascinó mucho la cultura y ahora poder tener la oportunidad de estar volando en China. Hice varias horas, bastantes horas allá en China, volar allá es completamente diferente, todos los acentos, las reglas, el espacio aéreo, todo es completamente diferente. Pero es muy bonito, a mí me encanta ya y pues nada, estuve en Amerijet como 2 años y empecé acá en Atlas hace como marzo del año pasado, entonces tengo ya como 1 año y unos meses de estar acá volando ya. Ellos cuando hice la entrevista me preguntaron qué avión quería, ¿verdad? Si me contrataban y ellos tienen el Boeing 767, me dijeron, bueno, como tienes como 1000 horas en el Boeing, ¿por qué no agarras ese? Y yo, no, yo quiero el 747 porque cualquier piloto se sueña la oportunidad de volar un avión así. Y yo dije, eventualmente este avión lo van a descontinuar, entonces mejor hacer esto ahorita y luego pasarme para el 777. Y súper feliz que tomé esa decisión porque pues ya acá se están como alejando un poquito volar el Boeing 767. Pero es un avión completamente increíble, vuela muy parecido, le estaba yo contando a varias gente, vuela muy parecido al Boeing 767, nada más que es como más pesado obviamente por el tamaño, y cuando vienes aterrizando sientes que todavía tienes que descender más, pero en realidad ya estás encima de la pista, pero es porque estás sentado tan arriba que te da la ilusión óptica de que todavía tienes que seguir descendiendo, pero no, ya estás ahí. Entonces ese cambio de que estás sentado un poquito, bueno, has visto, casi que un piso más arriba de lo que usualmente estás sentado. Pero el avión es increíble, me encanta y por el momento pues pienso quedarme acá, no me pienso ir para el 777 hasta que eventualmente o tenga que irme o descontinúe el avión. Claro, entonces tú eres el 747, el 400 y el 8, ¿no es cierto? El 800, los dos, sí. Wow, qué chévere, qué lindo, avionazo. Acá viene, bueno, acá aquí a Guayaquil, recién estuvo aquí un avión, tuvo un problema ahí. Y estuvo ahí, ¿sí? Ajá, estuvo ahí, como una semana estuvo más o menos acá. Ajá, ¿lo lograste ver? Sí.
No es un avión hermoso, Sí. es hermoso avión. Súper lindo, súper lindo. La Sí, primera vez que yo entré, yo estaba, ¿verdad? ya. La cabina de vuelo es un poquito más pequeña. Es increíble porque uno cree que por el avión ser más grande, la cabina de vuelo es más grande que el 76, pero no, porque la nariz del 76 es como más redonda y la del 74 no sé si has visto que es como un poco más Sí. puntiaguda porque el avión está sentado más arriba. Entonces como un poquito, como que uno se siente más, lleva el iPad uno como aquí casi. Ah, Y ¿en yo decía, serio? pero ¿qué es esto? Pero ya uno se acostumbra Ah, después. sí, es estrecho. Ah, no sabía. Sí, 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 como que, porque no es como el 76 que es así y luego se cierra. Este se va cerrando así, como, a como va para Ya, adelante se va cerrando. Entonces, claro, vamos sentados adelante, entonces es como más, no es ya. que sea súper, súper pequeño, pero sí es como un poquito más pequeño comparado al 76. Wow. ¿Y cómo es de la vida ahorita para ti en volar carga? Porque entiendo que te mandan, bueno, por todo el mundo, ¿no? O por varios Ujú. continentes, pero ¿cómo es tu calidad de vida? ¿Cómo es la vida de un piloto de carga? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas de que andas por todo el mundo, ¿verdad? Conociendo todos los lugares. Un día estás acá, el otro día mi mamá dice, yo ni siquiera sé dónde está usted porque hoy está en Japón y mañana está en el otro lado completamente opuesto y Ya. parece imposible, pero pues sí es posible. Conoces mucha gente, y es como, tienes como mucha, adquieres mucha experiencia de todos lados. No es como que siempre estás volando las Ujú. mismas rutas, siempre es como un trabajo muy dinámico, porque pues claro, las leyes son diferentes en todos lados, entonces a veces tenemos manuales de todo tipo, obviamente que tenemos que leer, y para los procedimientos, entonces tienes como experiencia de todo. Siempre ves como cosas diferentes todo el tiempo, no es Ya. como muy monótono. La desventaja es que si no te acomodas como persona, puedes que te canses muy rápido, ¿verdad? Entonces hay que ser como muy disciplinado con los horarios de comida, sueño, Claro. qué haces cuando tienes tu descanso en el avión, porque hay gente que a veces, no sé, no duerme o duerme muy mal, entonces tienes que ser como muy disciplinado en esas cosas. Y también he visto que cuesta mucho como obviamente la naturaleza del trabajo en sí, nunca vas a estar como en eventos especiales. Bueno, usted sabe que uno nunca está en Navidad ni nada, no Claro. cuenten conmigo para nada. Si llego Claro. bien, si no también. Pero también cuesta mucho como estar, como mantener relaciones de todo tipo. No lo digo solo amorosamente, sino en el ámbito de amistades. Ujú. Te pierdes muchas cosas porque nosotros, el horario, nosotros nos vamos 17 días al mes. Entonces, pues claro, es un poquito difícil estar presente ahí para la gente Ya. si andas por todos lados. A veces, digamos, a mí me llega un mensaje hoy y yo siento que estoy contestando mañana, pues no, han pasado como 4 o 5 días, pero es porque yo ando por todos lados y a veces, digamos, pierdes tiempo o ganas tiempo, depende para dónde estás volando, porque digamos en China, cuando haces el brinco de Alaska a China, Ya. sales, digamos, un lunes y llegas a China el miércoles, pero es porque China está en el futuro. Entonces, Ah, no sé, esas cosas como que a veces te pueden como medio, y jugar estás medio como mal. opuesto a la gente, digamos, acá es de día, allá es de noche. Entonces, sí hay que ser como muy disciplinado y mantener esas amistades, esas conexiones, inclusive cuando uno está cansado, sí. Entonces, digamos, como que cuesta mucho en ese ámbito, sí siento yo de estar ahí más presente. Yo cuando trabajaba en las Ya. regionales me iba tal vez 2, 3 días a la semana y volvía a mi casa, entonces estás viendo a la gente como más constantemente. Acá no, acá uno se va mucho tiempo y pues ya cuando vuelve, a mí me toma como 2 días reponerme. Mm. Llegas el primer día, no quieres ver a nadie y ya el Claro. otro día ya tienes que ser funcional, ¿verdad? Pero sí tenemos días libres así como en bloques muy grandes, entonces Ah, ya. siento que se aprovechan más los días libres. Wow. ¿Y tienes alguna técnica tú para el manejo esto del cambio de horario, o el sueño? O sea, ¿tienes algo para manejar el jet lag? Yo he intentado de todo. He intentado aplicaciones que hay, no funcionan. Bueno, en lo personal a mí no me funcionaron. Hay gente que te dice manténgase en una zona de horario, no me funciona tampoco, porque pues cómo yo me voy a mantener, digamos, en la zona de horario de acá donde yo estoy, si ando por todos lados y no son ni 2 ni 3 horas de diferencia, son horas, son casi que de día y de noche. Ya. Yo lo que hago es dormir cuando tengo sueño, comer cuando tengo hambre. Eso es lo que he hecho. Ver a qué horas me voy a ir el día siguiente o cuanto sea, no sé Ujú. cuántos días tenga en el lugar al que voy a llegar y acomodarme al horario del vuelo que tengo.
Entonces, digamos, por ejemplo, a veces nosotros llegamos a las 2 de la madrugada a China y salimos ese mismo día, un ejemplo, para decirte así, descanso mínimo, en la noche, digamos que a las 10 de la noche. Entonces yo sé que yo puedo dormir unas horitas cuando yo llegue ahí, tengo que estar despierta todo el día y dormir por lo menos 6, 7 horas antes del vuelo. Entonces para ya yo ir bien, porque si yo me acuesto a dormir todo el día y luego me levanto, ya voy a estar despierta como 6, 7 horas antes del vuelo, más el vuelo que tengo que hacer. Entonces, por más cansada que yo esté, ya ya me tengo que levantar. Entonces, a veces uno quiere quedarse en la cama todo el día y pues a veces sí lo hago, pero mucha logística detrás de todo eso, sí. Hay que acomodarse como al horario en el que uno está en el momento. Claro. Ya después uno ni lo siente mucho. Honestamente, yo a veces ni lo pienso. La gente dice, uy, es que yo siempre le escribo a usted está despierta. Le digo yo, no, o sea, yo sí duermo, pero no sé cuándo. Encontrará tiempo uno. Ya. Chévere. Bueno, es buena técnica esa tuya, ¿no? Porque a la final yo he escuchado que si tengo sueño, me duermo. Y si tengo hambre, como. Eso sí he escuchado bastante. Sí. Y tú, por ser mujer, sabemos que esto ahorita está ya más en ámbito de mujeres, que están más pilotos, mujeres y todo. Pero desgraciadamente es un poco más hombres que mujeres, ¿ya? Te pregunto esto porque ¿cómo es tú siendo mujer en el ámbito ya de aviación? En la aerolínea, ¿tienes más compañeras que sean pilotos, mujeres? ¿Tienes capitanes mujeres o es muy escaso ese número en donde estás tú ahora? En ese en el que estoy trabajando, sí, aquí hay más mujeres. En la empresa donde trabajaba antes casi no habíamos muchas mujeres, pero era porque el grupo de pilotos era más pequeño. Pero siendo mujer, sí te voy a ser honesta, ahora es como un poco más aceptado o normal que una mujer sea piloto. Sin embargo, a veces uno anda en los aeropuertos y la gente, ¿usted es piloto? La gente cree que uno es algo diferente, a pesar de que uno anda puesto el uniforme de piloto. Y es como un shock para ellos, no pueden entender cómo una mujer es piloto, ¿verdad? Entonces ya uno va y habla y lindo y todo y motiva a gente. Pero es como más aceptado. Yo he hablado con mujeres que ya están retiradas y dicen que en los tiempos de ellas sí era un poco más difícil. Yo al principio, digamos, yo siento que como mujer tienes que luchar un poquito más para demostrarle a la gente que mereces estar ahí por tus conocimientos, por el esfuerzo que uno ha puesto y no solo porque por el hecho de ser mujer las puertas se te han abierto un poco más fácil. La gente cree que por ser mujer tal vez en el examen fueron un poquito más amables contigo o no te hicieron preguntas tan difíciles o, ay, es bonita, dejémosla pasar. No, más bien yo a veces siento que la gente que hace los exámenes usualmente tienden a ser hombres que ya son un poco mayores y lastimosamente hay gente que ya esa gente está como establecida en sus caminos y no son como muy flexibles. Yo he escuchado comentarios que una vez estaba volando con alguien y me dijo una mujer menos en la cocina. Entonces, no sé, hay que lidiar como con cosas así. Al principio sí me afectaban ese tipo de comentarios o cosas que me hacía la gente o no sé, comentarios así medios feos, pero yo ya empecé como a analizar de dónde están viniendo sus comentarios y ver en realidad que pues yo estoy sentada en el mismo lugar en donde ellos están. Hicimos lo mismo e inclusive yo a veces no es que esté minimizando digamos el esfuerzo de mis compañeros, pero a veces yo sentía que por el hecho de ser mujer yo tenía como que demostrar un poquito más. Yo digamos para darte un ejemplo, tuve un estudiante cuando era instructora que yo le explicaba a él, me escuchaba, pero luego yo me di cuenta que él estaba yéndose a donde otros instructores a verificar si lo que yo le estaba diciendo era verdad. Entonces, digamos, ya la gente me empezó a decir a mí, yo hablé con él y yo le dije, yo te estoy firmando todo tu papeleo, o sea, mi licencia está básicamente en tela de juicio cada vez que él vuela, porque si él hace algo malo, pues es a mí que me va a caer la Federación de Aviación. ¿Por qué yo, como tu instructora, te estaría enseñando algo que es incorrecto? No tiene sentido. Entonces yo le dije, si no me cree y si no está feliz con la instrucción que yo le estoy dando, váyase con alguien más. Él terminó yéndose con otro instructor, estuvo con ese instructor varios días y luego volvió a mí diciéndome que si se podía volver conmigo. Entonces yo le dije, bueno, ahorita, porque hay mucho movimiento de estudiante ahí, entonces yo le dije, ahorita estoy ocupada. Yo no tengo nada en contra de él, de hecho todavía hablamos, somos muy buenos amigos. Yo a todos mis alumnos los veía como mis hijos, a veces eran hasta mayores que yo, pero yo los veía como mis pollitos, les decía yo.
súper orgullosa de ellos porque ya están, hay gente que son capitanes, están por todos lados. Pero sí, digamos, recibí todo tipo de comentarios y pues críticas. No todo fue feo, no te voy a decir que toda mi carrera ha sido así un calvario y súper difícil, pero sí se escucha uno que otro comentario por ahí. Aprendí a hacerme de oídos sordos, básicamente, porque no voy a dejar como que alguien que es ignorante me robe la paz. Obviamente yo sé lo que valgo, yo sé lo que he trabajado para llegar donde estoy, no voy a permitir que alguien que yo ni conozco, ni me está pagando mis cuentas, ni nada, o sea, una persona que ni siquiera conozco y que es ignorante en muchos aspectos, me venga a mí a robar la paz y a desestabilizarme si yo sé que no es verdad lo que él está diciendo. Claro, si ya llega un punto que hay como mucho irrespeto, ya ahí yo sí digo algo, pero cuando era instructora yo tenía muchas alumnas mujeres y yo hablaba mucho con ellas porque yo sé que al principio, digamos, a uno como mujer sí le afecta mucho y si uno es como muy suavecita de pensamiento y se lo lleva el viento cada vez que alguien dice algo, sí le puede afectar mucho lo que la gente dice. Entonces, digamos, el ser instructor no es tanto como enseñarles a volar el avión a los estudiantes, sino también mucha psicología detrás de eso, porque van a haber momentos, inclusive con los hombres, momentos de dudas, problemas externos a la aviación, entonces uno tiene que estar ahí también como dándoles un poquito de psicología, impulsándolos a seguir adelante. Entonces yo hacía eso mucho con las mujeres también, solo porque a mí me pasó. Ah, qué bien, no, pero bien, pero bien. Eso te pregunto porque, como te decía, o sea, es más visto por la gente que es más solo hombres, ¿ya? Exacto. Pero ahorita acá sí hay más mujeres y eso a mí me gusta ver porque es chévere. Pero aquí hay capitanes que son mujeres igual aquí en Avianca, en LAN también hay. Entonces sí, es bonito ver aquí, hablando aquí en Latinoamérica eso. Estados Unidos es un poco más amplio el campo, entonces ahí es más... Se está haciendo... Más disperso, sí, Exacto, más, sí. exacto. Y cuéntame, de todos los aeropuertos que has volado, ¿cuál es tu favorito? De afuera, del aeropuerto que se te ven así primero. A mí me encantan los aeropuertos en Asia. Ya. Tienen mucha tecnología, son grandísimos. Por ejemplo, el aeropuerto en Corea del Sur, tiene un sistema muy bonito porque obviamente pues allá estás lidiando con el tráfico aéreo, ¿verdad? Full, aviones por todos lados, el acento y pues la complejidad del aeropuerto en sí. Entonces tienen como un sistema que pues las luces de los taxiways se alumbran dependiendo del clearance que te den para donde tú vayas. Entonces, digamos que usted se va a ir a parquear no sé, a la puerta 100, digamos, por decirte algo. Entonces, las luces al frente tuyo se van a iluminar hasta llevarte a donde ya el clearance tuyo te hace frenar. Yeah. Entonces, literalmente lo que ellos le dicen es, siga la luz verde. Y usted nada más sigue la luz verde. Eso es todo. Y son aeropuertos muy, muy, muy organizados. No por hablar mal de los Estados Unidos, pero a veces uno viene acá y es un desorden, ¿verdad? Un desastre. Hay aviones bloqueándote por todos lados, entrando acá también, te hacen esperar mucho. Pero cuando uno entra allá, o sea, son muy, muy eficientes, muy organizados. Yeah. Entonces me encanta, digamos, el aeropuerto de Corea por eso, por la organización y la eficiencia que ellos tienen por ese sistema. Ya, yeah. ¿Y un aeropuerto que sea de reto, challenging para ti? En lo personal, pero esto es por experiencia del pasado. No me gusta mucho el aeropuerto de Chicago y te voy a decir porque cuando yo empecé a trabajar en las regionales en Republic Airways, estaba empezando a hacer mis vuelos supervisados que uno empieza a hacer al principio, ¿verdad? Entonces usted va con un capitán que te va supervisando y luego al final haces el line check y si pasas, pues te sueltan a volar con cualquier capitán. Me acuerdo que había hecho un vuelo y llegamos a Chicago. Chicago es súper complejo de andar ahí en los taxiways y todo. Y pues yo no sé si era él el que venía volando o yo, no me acuerdo, pero a mí me tocó hacer la parte ya cuando estábamos abajo y el controlador me dijo, a nosotros nos decían Brickyard, que es digamos el call sign para Republic Airways, y nos dijeron Brickyard, taxé vía no sé qué, pues ese hombre habló un montón y yo lo primero que escuché fueron las 2 letras. De ahí en adelante yo no escuché nada más y entonces yo volví al capitán, yo le dije no entendí nada
y entonces hablan tanto que no tienes campo en la frecuencia para preguntarles que te digan otra vez, ¿verdad? Entonces, en Chicago te dicen que uno nunca puede parar, o sea, uno tiene que seguir taxiando, no puede frenar así en seco en un taxi, güey, porque hay tanto tráfico por todos lados. Entonces yo dije, ¿cómo? No es natural para mí seguir taxiando si yo no sé para dónde voy. O sea, a uno le dicen, si uno no sabe, no está seguro, frene, pregunte y siga. Entonces yo dije, ¿cómo vamos a seguir taxiando si no sabemos para dónde vamos? Me volvieron a repetir una segunda vez y pues no sé si te ha pasado, cuando uno no entiende algo, no entiende de ahí para adelante. Claro, entonces yo igual entendí las primeras letras y de ahí para adelante no entendí nada. Y yo le dije, uy, no volví a entender. Y entonces, claro, ese montón de gente en frecuencia, escuchándote, yo sonaba como una estudiante, no sabía ni hablar. Y se me fue todo el inglés también, se me olvidó todo, yo estaba tan nerviosa. Y claro, me están evaluando. Entonces yo dije, ahora este tipo seguro cree que yo no sé ni hacer radios. Y entonces el controlador pues me gritó ahí en frecuencia, ya el capitán ya agarró el radio y habló y todo, y pues desde ahí yo me traumé, ¿verdad? Con el aeropuerto. El día siguiente ya nosotros llegamos, él me dijo que había hecho un excelente trabajo, que trabajara un poquito más con las frecuencias, y yo, ok, gracias. Y yo dije, pues mañana me toca volar de acá otra vez, o sea, estamos en Chicago, me toca salir de Chicago mañana, ¿cómo voy a hacer yo para taxiar acá otra vez? Y no podía dormir, pensando toda la noche cómo iba yo a salir de ese aeropuerto. El otro día no me acuerdo que haya pasado algo así significativo, porque no me acuerdo de nada, pero la próxima vez que tuve que volver a Chicago fue con Atlas, y era mi evaluación final ya para el 747. Y yo no estaba ni nerviosa del vuelo, iban 3 compañeros míos en el avión, y entonces yo fui, ¿verdad? Y todo, y yo iba nerviosa del hecho de que cuando yo aterrizaba, cómo iba a ser para taxiar, pero era porque estaba pensando que años antes pues no les había entendido nada. Claro. Y fue tan fácil porque nos dieron la pista que estaba a la pura parte donde nosotros parqueamos con Atlas. Entonces yo dije ay, para esto perdí tanto el sueño, yo sí era súper fácil, pero siempre me quedó como eso de que Chicago, acuérdese, le gritaron en frecuencia al frente de todo el mundo. Pero esa es la experiencia conmigo y Chicago. Entonces yo creo que Chicago por ahora es el que yo siempre pienso cuando voy para allá. Wow. Oye, qué buena historia. Y sí pasa eso en Estados Unidos, ¿no? Te hablan muy rápido, te hablan mucha instrucción. Y si uno se equivoca... Demasiado rápido, sí. Hasta ahí llegaste. Ajá. Y pues no importa quién está escuchando, ¿verdad? Eso es la vergüenza ahí del aeropuerto. Entonces... O sea, uno como piloto igual también le da vergüenza porque todo el mundo está escuchando, pero pues es algo con lo que tenemos que lidiar, sí. Claro, no, sí es verdad. ¿Y tienes algún aeropuerto así en Latinoamérica que te guste volar? Bueno, no he podido ir a Costa Rica, fui a Costa Rica con Amerijet, pero fui haciendo como jump seat. Entonces, digamos, pude ver cómo eran las operaciones entrando, pero nunca he volado a Costa Rica. Me gustaría, ojalá algún día poder ir allá. Entonces, solo porque soy de ahí. Me parece, hace poco, bueno, estábamos hablando tú y yo que andaba en Ecuador, en Quito, y también yo siento que el aeropuerto de Ecuador y el de Colombia son como un poquito difíciles, pero es por la altitud, ¿verdad? Tal vez no difíciles, sino como que hay que ir poniendo un poquito de atención por las montañas y todos los procedimientos. Entonces, claro, sí son un poquito tal vez como más tediosos en ese sentido. ¿Y en Europa tienes algún aeropuerto que sea igual, parecido, así, que procedimientos que sea medio especial? ¿Hay en Europa algo así? En Europa lo que ellos tienen es como son como muy sensibles con el tema del sonido. No les gusta que los aviones anden haciendo, y hay sensores por todos lados en la ciudad instalados que miden qué tanto ruido está haciendo un avión. Entonces, claro, si no vas siguiendo los procedimientos, la altura y las velocidades, el avión va a emitir más sonidos y te van a dar una multa por eso. Entonces, digamos, son procedimientos un poquito más, hay como que leer un poquito más, pero yo he visto que todos los aeropuertos en Europa son así, que tal velocidad en tal punto de altura te traen como un poquito alto, como para que no estar haciendo tanto escándalo así desde abajo. Y pues sí, son un poquito como más tediosos en ese sentido en Europa. ¿Y en Atlas tienes solo capitanes que hablen inglés o también hay capitanes que hablen español de comandantes? Hay bastantes, bueno, el grupo de pilotos en Atlas es súper variado, hay mucha gente de todos lados.
Bueno, yo estaba basada cuando empecé en Alaska, porque Alaska es como más junior, ahí es donde es casi que caen todos después del entrenamiento, entonces ahí sí vas a tener casi que mucha gente que hable inglés, la mayoría. Obviamente sí hay como latinos, pero como como volamos varias gente, usualmente tratamos de mantener todas las conversaciones en inglés para que la otra persona no se sienta excluida, especialmente si es como mientras estamos volando. Ya si somos, digamos, que tú y yo estamos volando y vamos allá en el crucero y todo, ya pues sí podemos hablar español, ¿verdad? Entre tú y yo ya las conversaciones con control aéreo y todo se hacen en inglés. Después de Alaska me fui para Nueva York, John F. Kennedy, que igual también casi que la mayoría habla inglés. Y ahorita empecé ya este mes en Miami, entonces pues claro, ahí están todos los latinos casi. No he empezado a hablar de Miami porque la primera semana del mes me tocó como hacer vuelos de Asia, no sé por qué. Entonces ya yo sé que cuando vaya a Sudamérica ya va a ser un poquito más de español. Igual todas las conversaciones con control aéreo en inglés y más si hay, digamos, alguien en la cabina de vuelo que no hable español, solo porque, para evitar, digamos, como malos entendidos y quejas y pues para que la persona no se sienta mal de que tal vez piensen que uno está hablando de ellos o algo así. Claro, ¿y con la base Miami sí puedes irte a Asia? O sea, ¿vuelan hasta allá o sería solo Europa? Sí, la forma en la que me construyeron la línea, no sé, me tiene como yéndome de Miami a Alaska y ya después de ahí empiezo a volar a Asia. Sí, hay un vuelo de Miami que va directo a Corea, entonces ya cuando, por naturaleza, cuando caes en Alaska o en Corea o en China, ya después de ahí ya le perteneces a Asia, no hay forma de salirse de ahí. Entonces, la primera semana, bueno, te dije que voy a estar allá arriba en Asia y ya luego la segunda parte del mes ya voy para Sudamérica. Ah, qué bien. Bueno, chévere, Miami más bonito. Claro, sí, sí, porque ya se siente como más de lo de uno, digamos. Exacto. Y digamos, también me gusta que de Miami, como estás volando tanto a Sudamérica, los cambios de horario no son tan bruscos. Pueden ser 1 o 2 horas de diferencia porque se vuela de norte a sur. Entonces es como más fácil para el cuerpo adaptarse que hacer un brinco de día y noche, digamos. Entonces sí, también con la comida, digamos, es como digamos, vas a países diferentes, Brasil, no sé, Chile, Ecuador, pero es comida muy parecida a la de uno. Tal vez no sea igual, pero es muy, muy parecida. Entonces es como más fácil adaptarse. Claro, por ese punto, claro, te conviene mucho más. Exacto. Claro, yo al principio cuando llegué a Asia, yo solo comía, yo le decía a mi mamá, arroz y té, nada más, porque yo no como carne, entonces digamos como que todo tiene cosas como muy raras y como uno no hablaba el idioma, ¿cómo hace uno para comunicarse? Claro. Entonces igual con Google ahí, el traductor, pero a veces uno preguntaba, ¿tiene tal cosa? Y decía, no tiene, y te salía una carne ahí media rara y yo dije, esta carne nunca la he visto, no sé qué es, tiene una textura rara. Entonces, no sé, yo dije, para ir a lo seguro, arroz y té. Y ese arroz no tiene nada de sabor, ¿verdad? Y es como pegajoso. Entonces, era como difícil al principio adaptarse allá. Claro, wow, qué chévere. Pero, ¿y cuál sería tu mejor virtud de ti? Mejor virtud, yo siento que soy una persona como muy paciente y que siempre es como muy leal, está ahí para los míos, siempre. Yeah. Independientemente de lo que esté pasando, siempre es como una ancla, la persona tiende como a gravitar cuando algo pasa hacia mí. Ya. Ah, está bien, está bien. Y bueno, un aeropuerto que no te guste. Que no te guste. Aeropuerto que no me guste. Yo creo que tal vez los aeropuertos del área de Nueva York, Newark, John F. Kennedy, mucho tráfico aéreo, tal vez les falta un poquito de organización y los controladores tal vez tienden a ser un poquito medios bruscos. Hay que saber manejarlos, digamos. Sí, hay que estar ahí siempre pendiente, siempre. Claro. ¿Y tu avión que vuelas ahorita, el 747, fue tal vez tu avión favorito en algún punto? ¿O como así de si yo quiero volar ese avión en algún momento? Tal vez al principio no, pero ya cuando entré al mundo de la aviación, porque te dije yo no sabía nada de aviación, tal vez verlo y yo decir, wow, y todo el mundo, ay, que la reina de los cielos, jamás pensé que lo iba a volar.
y pues verlo ya, digamos, a veces uno ve Lufthansa, ¿verdad? Que anda taxiando ahí y a uno hasta que le brillan los ojos. Yo siento que muchos pilotos siempre han soñado con volar tal vez ese o el 380, no sé, como que uno los ve y uno hace como, ¿verdad? Entonces ya cuando entré como al mundo de la aviación, pues sí, ya tenía como ganas de volarlo. Ay, ya. ¿Ve? ¿Y ahorita estás ahí? Ya, Bien, sí. claro. ¿Y tienes algún mentor en tu vida? ¿Algún ejemplo? Mentores, digamos, al principio yo siento como que va cambiando a cómo va uno progresando en la aviación. Al principio mis mentores cuando era estudiante, uno de mis instructores que se llama Trevor Hill, él estudió, bueno, trabajó en Alaska. Entonces este tipo nunca tenía miedo a nada, nunca. Él dice, Andrea, yo lo he visto todo, a mí ya nada me asusta. Y pues yo, verdad, nuevita, no sabía ni volar y entonces me daba miedo todo y él súper relajado, este hombre nunca le da miedo nada. Y también mi otro instructor que te dije que era del Salvador, David Centeno, fue, digamos, una gran ayuda por el hecho de ser latino y tal vez entender lo que cuesta, digamos, llegar acá. Tal vez se identificaba mucho en muchas cosas que yo le decía a él, tal vez no al 100% por él ser nacido acá en Estados Unidos, pero sí me ayudó bastante. Progresando en la carrera, pues ya he tenido mentores así a través de aviación y pues ahorita, no sé, yo recaigo como en mis compañeros ya cuando tengo dudas de cómo funcionan las cosas acá. Ya. Qué bien. Uh-huh. ¿Cuántas horas tienes ahorita ya en total? Yo, si supiera, te diría, tal vez como unas 4,000 y algo. Tengo, Ya. yo sé, suena muy mal, pero tengo casi un año de no hacer mi logbook desde que entré aquí a Atlas, digamos, cuando hice la entrevista y todo. Pues tenía en ese entonces tal vez como casi 3,000 y pico de horas. Ya. Entonces tal vez como casi por las 4,000, Qué sí. bien. O sea, en el Uh-huh. 747 casi 1000 horas ya. Tienes más. Tal vez por ahí de 600, por ahí, sí, 600, Ya. 700, sí. Como los vuelos son tan largos, se van acumulando más Claro. rápido, Claro, sí. eso es lo bueno. Uh-huh. Pues Sí. es bueno y malo porque también no tienes muchos aterrizajes, ¿no? Vieras que yo, eso es como, sí, algo un poquito difícil porque como los vuelos son tan largos y vamos tanto, en el papeleo de nosotros cuando nos dan el plan de vuelo hay una sección de los pilotos y dice cuándo fue tu último aterrizaje, cuándo te vas a vencer de los 90 días que nosotros tenemos que estar haciendo despegues y aterrizajes. Entonces así es como determinamos quién va a hacer el vuelo del día. Ya. Igual el capitán pregunta quién quiere hacer el vuelo o algo así, pero nos regimos por el plan de vuelo. Entonces, pues claro, a veces haces un aterrizaje cada quién sabe cuándo, ¿verdad? Vas ahí, pero vas tal vez como de relevo en el tercer, cuarto asiento, más cuando van haciéndose evaluaciones en el avión, ¿verdad? Sabes básicamente que no vas a tocar el avión ese día porque pues el que va siendo evaluado es el que va a volar. Entonces, sí, eso es como lo único malo de, digamos, cuando yo estaba en las regionales, aterrizaba a cada rato porque hacíamos 3, 4 vuelos en un día. Entonces, claro, 2 aterrizajes son tuyos. Pero Claro. acá no, acá cuesta así ver un aterrizaje. Wow. Ese lado es Uh-huh. interesante, ¿no? No, no es común. Eso es como una de las pequeñitas cosas. Poniéndolo en balanza no es mucho, Claro. pero claro, sí es algo que si a una persona le gusta mucho volar y estar aterrizando y despegando, pues tal vez este trabajo no sea para ellos. Y sí he escuchado a mucha gente como con esa queja de que no, yo quiero volar más, me voy a ir de acá porque pues quiero volar más. Claro. ¿Y tu momento más feliz que hayas tenido en la carrera? Mi momento más feliz, vieras que cuando yo empecé a volar, te dije, ¿verdad? Que había empezado toda mi carrera Ujú. allá en el estado de Nueva York. Y pues un día venía allá, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, como el espacio aéreo, ahí es donde van entrando los aviones para Nueva Jersey y Nueva York, y están los 3 aeropuertos, entonces por ahí vienen entrando las vías aéreas, por ahí están. Y yo me acuerdo siempre ver para arriba y ver esos aviones. Y yo dije, ¿cuándo va a ser el día que yo esté sentada en uno de esos aviones? Porque a veces como estudiante, digamos, a pesar de que la carrera de aviación mía fue bastante acelerada, como te dije, 9 meses, Ujú. a veces uno tiene sus momentos de que no siente como que vaya progresando. Entonces yo dije, ¿cuándo va a ser el día que yo esté ahí? Como que yo sentía progreso, pero como que a la vez no lo veía, no era tangible para mí. Ujú. Y pues un día venía en el 74 y yo dije, ahí es donde yo estudié. Y volví a ver así para abajo y vi aviones ahí, dando vueltas Volando. en el aeropuerto, aterrizando y despegando.
Y yo dije, qué increíble que seguro hay alguien ahí abajo viendo para arriba y viéndome pasar a mí preguntándose lo mismo que yo me preguntaba. Y fue como un momento así como de paz, como un cierre de ciclo, digamos, se diría, de que pues aquí estoy. Y a veces uno como que da muchas cosas así por vano, en vano de que, no sé, de que uno tal vez tuvo sus momentos de duda, de que tal vez no lo voy a lograr y pues ya estamos aquí sentados y a veces uno, tal vez la gente que nos está viendo en este momento, estudiantes, tiene sus momentos de que cuándo va a ser el día. Mucha gente tal vez tiene problemas financieros, se sale de la carrera porque pues no les alcanza o pues problemas familiares, tal vez no hay apoyo de la familia, pero hay que seguir adelante. ¿Cuántas veces tuve yo todas esas dudas con el idioma, el hecho de que yo era la única persona y soy la única persona de mi familia que está en este país? Y pues el dinero, ¿verdad? Porque esta carrera es súper, súper cara, no es algo que sea fácil, como que uno tenga ahí, no sé, $1,000 medios mal puestos para pagar unas horas de vuelo, pues no. Es un sacrificio de todos los días, entonces, claro, uno tiene sus dudas todo el tiempo, entonces ya estar de este otro lado y tal vez ser un poquito más agradecidos de que pues lo logramos y estamos acá. Claro, y eso justo te iba a preguntar, ¿qué tú les podrías decir a la gente que está estancado, que no puede, o ve que no le está saliendo? Bueno, ya me lo respondiste básicamente, que eso te iba a preguntar. No, pues momentos de dudas, incertidumbre siempre van a haber. La gente a mí a veces me escribe por Instagram y pues a veces uno ve pilotos en redes sociales y uno dice, pues seguro todas las puertas se les abrieron, todo les salió fácil, todo les salió bien. Pues no, yo digamos, mi carrera fue muy difícil, yo tuve que dejar a toda mi familia botada, todo de cero y mucha inversión financiera que hasta el momento de hoy todavía estoy pagando, no es algo como que pues ya tengo ahí la plata o mi familia, pues yo nací en cuna de oro o algo así, pues no, es un esfuerzo de todos los días y a pesar de las dudas y qué tan difícil se ponga el camino, uno siempre tiene que salir adelante. ¿Qué tanto quieres estar acá? Yo sé que hay circunstancias en la vida de nosotros, tal vez exterior a nosotros, que nos hacen pausar y pues no podemos seguir con la carrera, pero si son cosas manejables, hay gente que tiene muchas dudas, yo he visto, digamos, estudiantes, inclusive yo cuando fui estudiante, que, uy, no puedo, no sé, y van y tienen el chequeo tal vez mañana y se reportan enfermos o se sabotean ellos mismos el progreso porque sienten que no están listos. Pues no, si tu instructor te firmó y ya todo el mundo te dio el visto bueno, adelante. ¿Qué es lo que, sí, o sea, tal vez no pases el chequeo, pero aprendiste del error y ya seguís adelante. Entonces, momentos de dudas, momentos difíciles siempre van a haber, es saber seguir adelante. Exactamente, exactamente, Andrea. Oye, súper linda tu historia, más allá de lo que te haya costado en lo que uno ve desde afuera, que es el tema de ponte de los cursos, de los vuelos y eso, el tema personal, como tú dices, estar en otro país que no es tuyo, que no es ni el idioma, es otra cultura también, es otra cosa, y que hayas salido adelante, hayas estudiado, viste en un punto en tu vida también qué querías hacer, que fue la aviación, ya no medicina. Entonces sí es bonito, es bonito, creo que esto sí inspira igual. Y también lo que acabas de mencionar también, bastante chévere, que no hay que rendirse igual, que eso es lo que uno tiene que estar ahí. Ponte, yo te cuento un poquito, a mí me costó entrar a la aerolínea 7 años, imagínate, a mí. Y aquí creo que en Latinoamérica generalmente a veces hay mucho tiempo, a veces es menos tiempo, varía en cada persona, pero es un camino poquito largo o bastantes cosas que uno no menciona para llegar a donde uno quiere estar. Y eso es lo que me gusta que aquí se mencione y tú lo acabas de mencionar. Exacto, sí, a veces la gente ve como el resultado final y creen que para toda la gente fue fácil, pero pues no saben qué hay detrás de todo, qué sacrificio tuvo que hacer esa persona para llegar donde está. Hay gente que pues igual, como dices, 2 años y ya están ahí. Yo conocí gente que ya está en Delta y pues parece que todas las piezas se le alinearon y todas las puertas se les abrieron, pero esto es lo que yo veo externa a ellos, yo no sé qué es lo que están pasando ellos, pero hay gente que pues para ellos fue muy fácil, hay gente que pues no, se les complicó y son años y dinero y sacrificio, entonces, pero lo lograron, entonces es esa constante batalla, sí. Exacto, no, sí, eso es lo interesante, la historia que hay acá atrás de cada piloto, eso es lo interesante. Algo que quieras decir, Andrea, ya para terminar esto.
¿Qué quieras decir? Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y compartir mi historia, y yo también quiero motivar a todas las personas que nos están viendo. Pues no todo el mundo va a estudiar aviación, ¿verdad? Hay gente que es como aficionada y hay gente que sí está tal vez como contemplando estudiar aviación. Yo por experiencia propia al principio no sabía exactamente qué era lo que quería estudiar y pues me costó mucho tiempo llegar hasta tomar la decisión de que quería estudiar aviación. No fue algo como de la noche a la mañana. Pasé por muchas universidades, muchas carreras, muchos cambios, y a un punto en el que inclusive mi familia no creía en mí. Cuando yo les dije, me voy a hacer piloto, todo el mundo era como, ay, por Dios, ¿verdad? Entonces, siempre vas a recibir tal vez como críticas o comentarios que tal vez duelen un poquito, inclusive de tu círculo más cercano. Y pues claro, solo uno conoce qué tanto quiere hacer las cosas, entonces hacerse de oídos sordos y tomar la decisión. Yo siento que lo más difícil es tomar ese primer paso, y pues ya cuando tomas el paso, obviamente tienes que seguir caminando hacia adelante y es un sacrificio día a día. Van a haber días en los que estés súper bien, todo te va a salir muy bien, y van a haber días que la mente te está jugando como trucos de que no lo vas a lograr o tal vez no estás avanzando tan rápido como otras personas están avanzando. Entonces es tal vez tener un poquito como de compasión con uno mismo y no ser tan crítico y pues hacer lo mejor que uno pueda, ¿verdad? Van a haber días muy difíciles, van a haber días lindos, tal vez conectar con alguien que te motive. A través de mi carrera habían como personas que yo, digamos, hasta el día de hoy no les hablo, pero las seguía en Instagram y era gente que me motivaba mucho a seguir adelante. Entonces tal vez encontrar motivación externa o tal vez como un mentor que te ayude como en esos momentos que tienes como tus dudas. Exacto, eso es importante, claro. Como tú dices, algún mentor, algo que te motive si es que estás ya en ese punto de quiebre. Es Exacto, sí, importante. porque a veces uno ocupa, Exacto. digamos, por más que tú hagas, se ocupa un empujoncito, alguien que te diga como va a estar bien, o no sé, uno a veces ocupa como escuchar a alguien tercero a uno decirle que todo va a estar bien y que no todo es tan malo como parece. Exacto. Entonces es bueno como conectar con gente tal vez que esté un poquito más avanzado y te dé como más consejos de cómo funcionan las cosas. Claro. No, exacto. Exacto. Todo lo que mencionas es válido. Sí es así. Bueno, gente, Andrea, muchas gracias por aceptar esta conversa. Como te había mencionado, más que entrevistas, son conversas y que vea la gente cómo es, ¿no? Atrás de cada historia, la realidad de lo que pasa cada piloto, ¿no? Igual de agradecerte una vez más por aceptar este espacio. Te deseo lo mejor, los mejores éxitos en lo que estés haciendo, tus vuelos, que Dios te bendiga siempre y eso. Estaremos de ahí conversando para ver cómo avanzas en este mundo de la visión que es tan hermoso y dinámico. A la gente igual, Sí. cualquier duda, comentario, pueden dejarlo en los comentarios o me pueden escribir a mí directamente y yo le haré saber a Andrea en caso que sea requerido, ¿sí? Igual, gente ahí, que estén pendientes, igual van a venir más videos motivacionales y así. Eso, Andrea, un gusto, ¿no? Y igual a la gente que tenga un excelente día. Estaremos viendo en otra. Muchísimas Cuídate gracias por la mucho. invitación. Chao.